mentales, los problemas psicosociales, que nosotros le decimos así, y también les va a ayudar con respecto a cómo elaborar una historia clínica. Vamos a ver las características de la historia clínica en psiquiatría y las características que tienen diferencia con la historia clínica general que utilizan. Ustedes van a ver, no sé si alguno de ustedes ya se fue por el hospital y tiene la historia clínica que usa el hospital. ¿Tienen ustedes? En esa historia clínica hay un apartado que tiene que dice, ¿viste? Habla de la parte del examen por orden del sistema, y una parte donde dice, creo que el examen psiquiátrico, y les pone algunos ítems que tienen que tener en cuenta. Les pone luego ahí. ¿Alguien tiene eso? Ahí está. Bueno. ¿Ven cómo tienen? Esto se basa en la historia clínica que tiene que completarse en forma general en todos los hospitales del país, ¿verdad? Que depende del ministerio. Incluyen todos los elementos, ¿verdad?, que pueden ser evaluados. Y van a ver que en la parte donde dice examen físico, en el apartado 56, creo que es el último del examen físico, dice semiología psiquiátrica. ¿Sí? Le da un pequeño espacio. Y ahí tienen que escribir todo. Y tienen que escribir todo lo que implica la semiología psiquiátrica. ¿Puedo hablar así? Bueno, habla de ciertos elementos del examen mental que incluyen, por ejemplo, la orientación, percepción, alucinaciones, pensamiento, ¿sí?, humor, y eso más le pone. Realmente el examen del estado mental es mucho más extenso. Abarca un montón de funciones mentales y cada una de las funciones mentales tiene sus características, la forma en que se describe y la forma en la cual se va organizando la información que uno va poniendo en esta parte. No solamente hay que hablar de la orientación, la percepción, los pensamientos y el humor. Hay muchos otros elementos que nos dan indicios de los posibles problemas que esté pasando la persona. Algunos de ellos quizás ya se hablan en algunas otras partes, como por ejemplo el aspecto general y otras cosas. ¿Sí? Bueno. ¿De quién era este? Ahora están como internos algunos de los que fueron ya mis alumnos. Y yo les dije que ojalá que si encuentro alguna historia, porque cuando son internos a veces les piden hacer la historia de los pacientes que ingresan en sala, etc. Un día me voy a ir a ver cómo están haciendo la historia. Y yo les dije, quiero ver que hagan la parte de psiquiatría, que hagan un poco, que no pongan que una cosa o dejen en blanco, que traten de completar bien esa parte. Porque es muy importante eso. Porque a veces, durante una internación clínica, se pueden descubrir otras situaciones y que deben ser abordadas. Desde problemas muy comunes, muy frecuentes, como habíamos visto un poquitito, los más frecuentes eran depresión y ansiedad. Esas cosas podemos detectarlas durante una internación de clínica médica, cirugía, etc. Si ustedes hacen una historia clínica y preguntan un poco más. Y ustedes dicen, pero ¿qué sentido tiene si entró para una cirugía está en el postoperatorio, una cirugía abdominal? ¿Qué sentido tiene saber si está deprimido o ansioso? O si una persona que ingresó por un infarto agudo de miocardio y está en una recuperación o como una ACV, ¿qué sentido tiene? Bueno, es muy importante. Se vio primero, por ejemplo, como riesgo cardiovascular importante, trastornos mentales como la depresión, riesgo independiente, así como tener el colesterol alto, la presión alta, etc. ¿Sí? También se vio como factores que tienen mucho que ver. Se hizo estudios donde se ve que el tiempo de internación de una persona que tiene un trastorno mental
mental no tratado, no diagnosticado, es más prolongado que una persona que no tiene trastornos mentales o una persona que tiene trastornos mentales que está siendo tratado, está siendo abordado. No solamente eso, la morbilidad, es decir, la probabilidad de que haya problemas en la internación, que haya, por ejemplo, situaciones en las cuales se complique o la adherencia al tratamiento o la respuesta al trato o al tratamiento que uno realiza también depende mucho de eso. Los pacientes se pueden negar a tratamientos que sean necesarios o pueden no hacerlo en forma y pueden alterar la evolución del tratamiento por síntomas mentales. Otras veces van a ver que pueden haber descompensaciones agudas en pacientes o en personas que están ingresadas por otros motivos y no tienen un historial de trastornos mentales, como está, y vamos a estudiar cuando estudiemos los trastornos neurocognitivos, el delirium o síndrome confusional agudo, que es una situación que hay que saber manejarlo porque es muy frecuente durante la internación, especialmente en pacientes que tienen múltiples problemas de salud físicos o que reciben tratamientos muy invasivos o muy complejos, ¿sí? En personas de edad adulta, etc. Entonces hay que tratar de identificar porque dificulta mucho el tratamiento y muchas veces se corta el tratamiento. A veces el paciente hace problemas, se quita su suero, se levanta, puede ser hostil o incluso agresivo con el personal médico y finalmente le dejan ir contra consejo, dice no quería recibir tratamiento y se le deja ir. Y estaba en un síndrome confusional agudo en donde la persona no era, tenía una alteración de su juicio y de su conducta que le impide autogobernarse. Eso implica que una persona no está en condiciones de tomar decisiones, nosotros estamos dejando decidir su salud, su futuro. Y el síndrome confusional agudo generalmente implica que hay algo orgánico que todavía no se está solucionando e inclusive un criterio de gravedad. No hay que tomar a la ligera un síndrome confusional agudo. Puede ser desde una deshidratación a una descompensación metabólica o un proceso infeccioso no identificado. Y después se va el paciente a su casa, empeora el cuadro, se fuga, le agrega a su familia y después entra en terapia o fallece en su casa porque había una situación que no se identificó por ese motivo. Les estoy dando estos ejemplos como para que tengan en cuenta de que no solamente tienen que estar especializados en psiquiatría para tener estos conocimientos. Muchos de los que vayan a trabajar en cirugía, por ejemplo, traumatología, cardiología, terapia intensiva, van a tener sí o sí pacientes con delirio. ¿Sí? Sí o sí. En terapia es muy alta la frecuencia. En cirugías grandes, como por ejemplo cirugías de cadera en personas de edad avanzada, es muy alta la frecuencia de delirio y hay que poder identificar. ¿Sí? Bueno, esto es como darle otra vez un poco de interés en lo que vamos a dar, porque muchos a veces piensan, no, yo jamás voy a hacer psiquiatría, no quiero saber nada de eso, porque no quiero meterme con los pacientes con trastornos mentales. Ya escuché eso de colegas, ¿verdad? Y tienen que verse que aunque no quieran van a tener que saber. Bueno, después, en la primera hora les quiero presentar esto. La primera parte vamos a salir en un receso y después del receso vamos a hacer un ejercicio para que ustedes adentren en la realidad de sus lugares, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio donde vamos a hablar de las legislaciones que hay en nuestro entorno, puede ser en Mercosur, sobre la salud mental. ¿Qué cambios hubieron en los últimos años? ¿Cuáles son los países que tienen más avances en cuanto a ese tipo de legislaciones? ¿Sí? Y entonces vamos a ir mirando un poquitito y vamos a ir viendo si encuentran algunas diferencias, algunas cosas que ustedes piensan que pueden implementar o sería bueno implementar en Brasil, en Paraguay o donde sea.
recuperamos. Yo no le había respondido al delegado porque estaba lleno de cosas y todavía no estaba ordenando mis horarios. Creo ya confirmado que los lunes voy a tener libre a partir de las 7 de la tarde. Yo solamente a partir de las 7 de la tarde tengo libre por ahora. Después creo que del 23 de agosto es probable que me libere el viernes de tarde, si no viajo por cuestiones de la corte. Entonces vamos a ver cómo recuperar eso. Y puede que me libere también el sábado de mañana. De acuerdo a eso podemos tratar de ubicar antes del primer parcial de esta clase, ¿sí? Bueno. Esta unidad pide desarrollar algunos temas como lo que es la psicopatología y la psicosemiología. Hablamos un poquitito en la primera clase de la diferencia que hay entre psicopatología y lo que sería también la psiquiatría. ¿Sí? Acá están los temas, vamos a tocar un poquito. El concepto, historia vamos a dejar, pues ya hablamos un poco de la historia cuando hablamos de psiquiatría. La diferencia entre lo que es un signo, síntoma y síntomas, normalidad y anormalidad, salud y enfermedad mental. Bueno. Recuerden que la psiquiatría está orientada a identificar los trastornos, está orientada a tratar esos trastornos mentales, esos problemas psicosociales, a tratar de prevenir complicaciones y establecer un pronóstico. En cambio, la psicopatología estudia tanto los trastornos como los síntomas que afectan el funcionamiento mental. Esta es una de las funciones. Trata de entender los trastornos, cómo ocurren, por qué tal o cual trastorno presenta tal o cual síntoma, cuál es la evolución esperable, ¿sí? ¿En qué forma se altera el funcionamiento de cada función mental? Por ejemplo, trata de identificar cuáles son las vías o mecanismos por los cuales se producen los síntomas de la depresión o las alucinaciones o, por ejemplo, la ansiedad. Trata de explicar desde distintos puntos de vista según las escuelas, como habíamos visto. Entonces, acá hay otra definición que es la ciencia que busca describir, es decir, te habla de las características, te describe, así como por ejemplo la semiología médica te habla de un dolor de tipo opresivo que puede estar en la región precordial, que irradia al cuello, abrazo izquierdo, ¿sí? Que se puede acompañar de otros síntomas, dificultad respiratoria, cambios en el ritmo cardíaco, etc., cambio en la presión arterial, etc., ¿sí? Así también, por ejemplo, la psicopatología describe los síntomas que acompañan a un trastorno de pánico, ¿sí? Y que lo diferencia de otra entidad como la ansiedad generalizada o la ansiedad fóbica, etc. Como dijimos, busca explicar las alteraciones que causan el malestar, el sufrimiento o discapacidad de los individuos. Y se apoya en otras disciplinas, ¿sí? Tengo eso para pasar en un curso. Acá hay otra definición en donde define una ciencia que trata de entender tanto los fenómenos normales como sus alteraciones, es decir, patológicos. Y también resalta esto, que no es una disciplina estática, es una disciplina dinámica, donde va adaptando. Ustedes van a ver que muchos de los conceptos fueron cambiando a lo largo de la historia de la medicina en problemas de salud que antes eran tan frecuentes, descubriendo y viendo otros mecanismos y renovando el abordaje y el tratamiento. Esto constantemente va cambiando los conceptos,
las estrategias de abordaje, etc. Y a veces nos vemos con situaciones muy llamativas en nuestra historia mexicana, como lo que pasó en la pandemia, en donde nos quedamos todos desorientados por un brote de una nueva enfermedad y tratamos de entenderla lo más rápido posible para poder tratarla y abordarla de la mejor manera. Bueno, en la psicopatología también ocurre eso, especialmente acelerado en estos últimos tiempos porque se está descubriendo nuevos métodos de abordar el sistema nervioso central que antes no teníamos disponibles. ¿Sí? No podemos nosotros estar haciendo experimentos directos en el cerebro de personas sanas o personas enfermas, ¿verdad? Por las implicancias éticas, ¿verdad? Tenemos que ver formas de no dañar, de estudiar la función del cerebro. ¿Sí? Porque muchas veces estudiamos simplemente sobre anatomía patológica, ver si tiene más desarrollado, menos desarrollado alguna estructura, etc. Pero ahora tenemos la posibilidad de estudiar inclusive la función, la capacidad metabólica de áreas determinadas del cerebro, etc. Entonces nos va ampliando esto. Aparte de eso, el ser humano va cambiando las relaciones sociales, la interacción. Antes, yo me refiero antes de mi época, cuando yo era pequeño, no había ni un celular. ¿Sí? Nada. Es más, ni siquiera había internet cuando yo era pequeño. Para que no lo viejo de eso, ¿eh? No había internet. Yo me acuerdo de la primera tele que tuvimos en mi casa, era una tele pequeña de blanco y negro, y esa, wow. Cuando vino tele en colores, wow, otra vez. Y después, cuando ya estaba prácticamente cerca de la facultad, ya empezó a haber internet, ¿verdad? Y el internet no era ni se imaginan lo que era, una cosa tediosa. Ustedes iban a decir, Dios mío, y eso les ayudaba o les entristecía más, ¿verdad? Porque para conectarse a internet era una eternidad. No sé si alguno de ustedes habrá tenido esta experiencia, pero se conectaba vos conectabas a tu línea telefónica, tu router o tu módem, lo que sea, y a través de eso se conectaba a la computadora y parecía que dictaba tu computadora. Hacía un ruido enorme y después de una hora se conectaba y cada cosa que hacía duraba otra hora más, porque era así era. Sí. Bueno, eso también hizo que nuestra sociedad cambie muchísimo. Ahora estamos conectados 24 horas si queremos. Podemos enterarnos de lo que pasó del otro lado del mundo antes de que se publiquen los medios convencionales, inclusive. Antes que salga el noticiero, nosotros ya podemos saber qué pasó en otro lado del mundo por las redes sociales, etc. Y eso también generó otro tipo de retos para el ser humano. ¿Sí? Antes las comunidades eran mucho más cerradas. La cultura, la forma de pensar, todo era diferente. Ahora se amplifica mucho. ¿Sí? Es increíble. Y eso tiene sus repercusiones. Dicen, no, ¿cómo va a repercutir? Bueno, ahora pequeños niños que apenas están empezando a caminar y tienen el celular en la mano y les juegan videojuegos. ¿Sí? ¿Cómo eso repercute en el desarrollo de ese ser humano? ¿Cuáles son los aspectos positivos? ¿Cuáles son los aspectos negativos? Todo eso va influyendo en la salud mental. Se habla de nuevos tipos de problemas relacionados con la tecnología, la ansiedad, la falta de socialización. Se desarrollan algunos de los elementos de nuestro sistema nervioso central, de nuestras habilidades, pero quedan muy de lado otros. Hay personas que no socializan, que tienen una vida virtual. Yo tengo pacientes que no tienen amigos. ¿Y quiénes son tus amigos? Tal, tengo muchos amigos. Y bueno, entonces, no, tal persona está en tal país, tal persona está en tal país, tal persona está en tal país. Nunca le vieron. Tienen una vida virtual prácticamente. Se estudia a distancia. No le ves a tu docente directamente, ni siquiera pisar tu facultad. Pagás tu facultad con tu tarjeta de crédito, rendís en forma virtual y te llega tu diploma en forma virtual. Nunca pisaste la facultad.
Son un montón de cambios. Hay procedimientos médicos que se hacen a distancia. Ya se está empezando a hacer esas cosas. Se describen nuevos problemas. Antes hablábamos de adicción a cocaína, marihuana. Ahora hay adicciones que tienen que ver con los juegos, los videojuegos, etc. y sus consecuencias. Trastornos del sueño relacionados con la tecnología. O sea que tienen que entender entonces que la psicopatología es dinámica. La psiquiatría en sí, toda la medicina es dinámica. No podemos quedarnos encerrados en algunos conceptos porque vamos conociendo más. Hace un buen tiempo había problemas de salud que eran de etiología desconocida o se conocía más o menos la etiología pero se entendía cómo actuaba. Ahora muchas cosas ya conocemos a nivel molecular, cómo actúa, a nivel genético. Se habla de terapia génica. En muchos problemas de salud que estamos hablando de terapia génica. ¿Sí? O sea que vamos viendo cómo evoluciona la medicina. Bueno, la psicopatología es igual. Bueno, aquí estamos viendo otros conceptos. Busca comprender y abordar la complejidad de los fenómenos mentales. ¿Sí? Acá lo que hay que ver es esto, me gusta mucho, que Vallejo destaca esto, la exploración psicopatológica. ¿Sí? La exploración psicopatológica es estudiar los signos, síntomas, funciones y las alteraciones mentales mediante, acá están las escalas, no escalas. La entrevista, la observación, la escala. A esto ya lo habíamos visto. Cuando nosotros estudiamos un problema pulmonar, nos basamos para sacar nuestras conclusiones en la historia clínica, ya sea los antecedentes personales, nos fijamos inclusive en qué trabajó, etc. ¿Verdad? También sus hábitos, si fumaba, si no fumaba, si cocinaba leña, si trabajó en tal o cual tipo de actividad, si viajó o vivió en algún tipo de zona, muchas cosas, ¿verdad? Aparte de eso, el examen físico. Vemos, hay tiraje, no hay tiraje, hay rales, no hay rales, hay sibilancias, no hay ruidos. ¿Sí? Todo eso nos vamos y nos fijamos para crear ¿qué estamos creando al encontrar? Le preguntamos al paciente cómo se siente, si tuvo tos, si no tuvo fiebre, vemos su examen físico, vamos reuniendo datos, ¿sí? Y vamos juntando la información. Hacemos una placa o una tomografía, vamos juntando datos. ¿Y qué logramos al juntar todos esos datos? ¿Qué lo vamos a construir con esos datos? Probables diagnósticos. Pero antes de llegar a un diagnóstico bien preciso, ¿qué generamos? ¿Ustedes recuerdan el proceso clínico de diagnóstico? ¿Qué es lo primero que hacen? Anamnesis, la exploración física, los estudios auxiliares. Con esos datos ustedes hacen primero una discusión, una disquisición diagnóstica. Agarran, van aislando los datos que son relevantes, tanto positivos como negativos, y van construyendo un síndrome, que es un grupo de signos y síntomas que agrupan varias causas, ¿verdad? Porque pueden tener síntomas en común. Por ejemplo, podemos hablar de síndrome cerebeloso, ¿sí? Síndrome febril, y después de los síndromes vamos viendo las posibles causas más específicas, incluyendo diagnósticos más cercanos a lo que pensamos que son los diagnósticos principales y los diagnósticos diferenciales. ¿Para qué hacemos eso? Para investigar, para tratar de abordar todas las posibilidades y llegar al diagnóstico lo más certero posible y abordarlo de manera adecuada. Y no solamente llegar al diagnóstico, también los factores que puedan influir en el pronóstico. Había antes una escala que se llamaba 65, creo que era, ¿verdad? Para saber la gravedad de un problema respiratorio, ¿verdad? ¿Sí? Y eso te va viendo varios factores que tenés que ver, ¿sí?
Hay otras escalas de gravedad, no sé qué usan ahora, pero ya cambió mucho, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien tiene una pancreatitis, hay escalas de gravedad de la pancreatitis, etc. Y se ven varios análisis, varias cosas, todo para ver el pronóstico, ¿sí? Lo mismo tienen que hacer en psiquiatría. Ver la gravedad, ver si hay comorbilidades. Bueno, es un síndrome confusional, puede ser cualquier cosa. El síndrome confusional puede ser por intoxicación, por una abstinencia, por una descompensación metabólica, por un problema neurológico, etc., por una deshidratación, alteración electrolítica. Entonces uno va tratando de hacer el diagnóstico diferencial y sabe, orienta hacia dónde va a ir evolucionando su estudio, su análisis del paciente. Va a ver qué le va a pedir, qué no le va a pedir, porque no es que agarramos y le metemos a todito una serie de estudios y bueno, de ahí vamos quitando lo que salió positivo y negativo. No, tenemos que orientar, porque el costo para el paciente o para el Estado o para el hospital es importante, porque los recursos son limitados. Entonces nosotros tenemos que ir tratando de diferenciar el diagnóstico lo más posible, ¿sí? Entonces construimos síndromes, ¿sí? Por ejemplo, puede ser síndrome depresivo, que es una serie de causas, ¿sí? Puede ser un trastorno depresivo mayor, puede ser un trastorno depresivo recurrente, puede ser una distimia, un trastorno depresivo persistente, ¿sí? Puede ser una depresión dentro de un episodio bipolar, puede ser otros elementos, ¿sí? Un trastorno de adaptación con síntomas depresivos, ¿sí? Uno va tratando de identificar y experienciar las causas. Por los tratamientos de abordaje pueden ser similares, pero el pronóstico es diferente, la duración del tratamiento, etc., ¿sí? Bueno, esto creo que ya lo habíamos visto en la otra clase, la diferencia entre psicopatología y psiquiatría. Así que pasamos. Bueno, las bases de la psicopatología. Por supuesto, lo primero que tenemos que ver es qué es lo normal, cuál es la conducta normal o desviada patológica o trastornada, ¿sí? Hay también que tener criterios que nos permitan diferenciar entre la conducta normal y anormal, ¿sí? Aportar recursos para comprender y abordar los fenómenos mentales, modelos teóricos que expliquen, ¿verdad?, de diferentes ámbitos por qué ocurre tal o cual síntoma, tal o cual alteración, y tratar de clasificarlo y consensuarlo para ordenar nuestra mente, para poder agrupar los grupos de pacientes según las características, como para tratar de establecer un pronóstico y un abordaje terapéutico. Esto es muy importante, porque tenemos que diferenciar lo normal de lo anormal. No podemos tratar a una persona si no tiene una enfermedad. Eso es algo no permitido en la medicina. Por ejemplo, vamos a hablar de la tristeza. Una persona que viene con tristeza, y esa tristeza puede deberse a muchas cosas, ¿verdad? Puede ser una tristeza reactiva de corta duración por un hecho que ocurrió recientemente. Puede ser la tristeza un hecho más importante en su vida, una pérdida más importante, es decir, un duelo con una pérdida importante. Puede ser una tristeza que ya afecta su funcionalidad, pero que es también reactiva a una situación, un factor estresor determinado, y una vez que eso se resuelve o la persona se adapte, se va resolviendo también. Ahí tenemos los trastornos adaptativos. O puede ser una tristeza más persistente que afecta de forma más global la funcionalidad de la persona y que puede inclusive llegar a una gravedad tal que pueden aparecer tentativa suicida, ideación suicida o inclusive síntomas psicóticos. Podemos estar en una depresión, ¿sí? Un episodio depresivo mayor, ¿entienden? Entonces, eso es importante, saber qué es lo que le caracteriza al depresivo, al trastorno, a un episodio depresivo mayor de otras situaciones similares, para no tratar a todos los que vienen en el consultorio porque están tristes. ¿Cuáles son los parámetros que a mí me permiten como psiquiatra determinar
a vos te voy a tratar, a vos no te voy a tratar. Porque hay muchas características. Un duelo puede evolucionar o complicarse a una depresión mayor. ¿Cómo diferenciamos eso? ¿Sí? Entonces hay que definir hasta dónde es normal y de dónde empieza a ser patológico o desviado de la normalidad o de lo esperable para esa situación. ¿Sí? Esto es muy importante. Claro, recursos para comprender y abordar los fenómenos mentales. ¿Cómo vamos a abordar una situación? ¿Cómo vamos a tratar un problema de salud? Imagínense, viene una persona y tiene un dolor en la rodilla. Nosotros le podemos meter un montón de remedios. Bueno, le podemos tratar los síntomas inclusive. Bueno, dolor de la rodilla, le metemos analgésicos, le metemos síntomas inflamatorios, le metemos antiinflamatorios. ¿Solucionamos el problema? Puede que sí, puede que no. No estamos entendiendo qué pasa en esa rodilla. Esa rodilla que duele puede ser una artrosis, puede ser una artritis, puede ser una artritis infecciosa, puede ser un tumor. No estamos viendo la cosa. Tenemos que entender qué es lo que está sucediendo. Tiene que haber una explicación de lo que está sucediendo y tratar de abordar el proceso patológico. Hay que tratar de entenderlo lo mejor posible para abordarlo adecuadamente, o si no estamos trabajando al cielo. ¿Sí? Hay personas que piensan que la psiquiatría es tratar síntomas. No, la psiquiatría no es tratar síntomas. ¿Sí? Si bien muchos o la gran mayoría de los problemas mentales son diagnósticos exclusivamente clínicos, es decir, a través de la evaluación del paciente, no implica que sean fenómenos solamente sintomáticos. ¿Sí? Por eso es lo que yo quiero que vayan estudiando y vayan aprendiendo las bases que explican por qué usamos medicamentos. ¿Sí? Por los medicamentos, que vamos a ver cuando estudiemos medicamentos, que son los psicofármacos. Creo que les expliqué en la primera clase. Los psicofármacos son sustancias químicas que utilizamos que tienen afinidad por el sistema nervioso central y modifican la conducta, ¿verdad?, de la persona. Son capaces y las funciones mentales, son capaces de modificar las funciones mentales y la conducta de la persona. ¿Sí? Pero ¿cómo vamos a modificar si no entendemos cómo funciona? ¿Cómo vamos a entender toda la complejidad de lo que le ocurre al paciente al administrar los psicofármacos si no le entendemos cómo funciona? ¿Sí? Bueno, y por supuesto los sistemas de clasificación. Los sistemas de clasificación, ¿por qué son importantes? Porque hay gente que está en contra, hay gente que está totalmente en contra de los sistemas de clasificación, o al menos como están estructurados actualmente algunos de ellos. Pero ¿qué ventajas podría tener o qué desventajas podrían tener los sistemas de clasificación? ¿Alguien quiere dar un aporte? Vamos a ver, ¿qué ventajas ustedes pueden ver en un sistema de clasificación de enfermedades? Como el DSM, el CIE-10, o sea, el CIE-11 ahora. ¿Puede haber alguna ventaja? ¿Cómo? ¿Cuál, por ejemplo? Para se chegar ao diagnóstico, estandarizar síntomas. Claro, para analizar las características de los síntomas, los problemas que ves y tratar de agruparlos por similitud. ¿Verdad? Puede ser. Otra cuestión, otra situación, imagínense, vos trabajás en un hospital en Brasil, ¿verdad? Allá la compañera del fondo trabaja en un hospital en Alemania y acá otros de ustedes trabajan en un hospital en Estados Unidos y se reúnen en un congreso, ¿verdad? Tienen que hablar el mismo idioma, entender la misma situación. Si yo tengo una clasificación, vos ves una clasificación, él tiene otro tipo de clasificación, acá otro y acá otro, no se van a entender. Tiene que haber un idioma, por eso dice consensuado y estandarizado, que se hable en el mismo idioma, permite comunicarse, permite adquirir información, permite hacer trabajo de investigación, compartir información. ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno habla de, yo qué sé,
diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, ya se entiende las características de cada situación. O si uno habla, yo qué sé, de neumonía adquirida en la comunidad, neumonía intrahospitalaria, se entiende de qué se está hablando, ¿sí? ¿Entienden? En cambio, si nosotros hablamos de síntomas desordenados, características desordenadas, como era en un principio, no se entiende, no se puede entender y no se puede elaborar, digamos, planificar, ni elaborar planes de tratamiento, ni planificar estudios, ni vamos a entender, porque ni siquiera sabemos. ¿Por qué clasificamos todo? Porque queremos entender y queremos tratar de organizar. Clasificamos todo. El desarrollo embrionario del ser humano está clasificado por etapas o desarrollo, cada órgano tiene sus características, etc. Pero el organismo es uno, ¿sí? Clasificamos los animales, las plantas, todo clasificamos según características, etc. Porque es la forma que tenemos de comprender, de tratar de agruparlos y entender las similitudes y diferencias. Si no, nos vamos a todos. Por eso sí son importantes, pero hay que ver qué criterios utilizamos. Porque podemos utilizar un montón de criterios para las clasificaciones. Y ahí está el problema en las distintas clasificaciones, ¿verdad? Se basan más en criterios biológicos, se basan más en criterios clínicos, se basan más en criterios genéticos, se basa en qué se basa. ¿Sí? Todo eso es lo que diferencia las clasificaciones. Pero una forma de entendernos y organizarnos y también de entender un pronóstico a una persona cuando viene y te puede decir, mira, vos tenés, se le encontró a alguien un tumor en tiroides, vos tenés que saber explicarle qué es el tumor en tiroides y qué pronóstico tiene. ¿Es benigno, es maligno? ¿Es un cáncer papilar? ¿Es un cáncer folicular? ¿Es un cáncer indiferenciado? ¿Tiene tal o cual característica? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a saber hacia dónde va a ir? Se va a diseminar por vía linfática preferentemente, se va a diseminar por vía hematógena preferentemente, ¿sí? Va a ser más agresivo, menos agresivo, tengo que tratarle con tales radioterapia, ¿cómo vamos a saber qué vamos a hacer si no tenemos bien entendida la situación? Y eso es lo que se está buscando. En la parte de salud mental hay muchos huecos todavía, se está estudiando mucho. Y las clasificaciones probablemente se vayan modificando bastante en el correr de los tiempos. ¿Sí? Bueno. Ahora, después vamos a hacer un ejercicio también sobre esto. ¿O quieren hacerlo ahora, antes de pasar a lo que es la historia clínica? No hace falta de lugar. ¿Esto se puede usar? Sí. Este no es un control, ¿verdad? Es así nomás. Ese sí apagamos un ratito. No tenemos pincel, ¿verdad? No traje pincel. Bueno, genial, gracias. Bueno. Bueno. Vamos a hacer un ejercicio, no hace falta, y vamos a hacer como si tirar preguntas de lluvia de ideas. ¿Cómo podemos diferenciar lo normal de lo anormal o la salud de la enfermedad por lo que es fisiológico de lo patológico? ¿Qué criterios podemos tomarlo en cuenta? Pueden usar cualquier tipo
de estrategia para buscar información. ¿Cómo diferenciar lo normal y lo anormal en salud mental? Lo que es salud o enfermedad, ¿sí? Lo que es normal de lo anormal. ¿Cómo podemos ver? ¿Qué criterios van a usar? Intensidade. ¿Cómo? Intensidade. Él habla de la intensidad. ¿Intensidad de qué? Intensidad de los síntomas, del malestar, ¿verdad? Ok, ¿sí? Puede ser. ¿Qué tipo de criterio sería eso? Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué les hace pensar si yo les pongo esto? ¿Qué les hace pensar si yo les pongo esto? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Duração e intensidade. Podemos poner acá, yo qué sé, una característica, síntoma, lo que sea, y acá, yo qué sé, la frecuencia. O al revés. Aquí la característica y aquí la frecuencia. ¿Qué estamos viendo? Una característica determinada, yo qué sé, altura de los paraguayos, ¿verdad? Vamos a ver que hay un punto donde la frecuencia es mayor, ¿verdad? Y hay extremos que salen de esa norma, ¿verdad? Pero ¿es anormal o no es normal? ¿Cómo clasificamos? ¿Cómo esto podemos ver? Podemos decir que los que no cumplen cierto nivel de estatura, en pediatría hablan de percentiles, tienen probablemente desnutrición o alteración del crecimiento, y los que tienen más altos ya tienen una estatura mayor del promedio, que puede ser también, yo que sé, gigantismo, ¿verdad? ¿Cómo nosotros diferenciamos? ¿Cómo se llama esta forma de diferenciar? ¿Cuál es el criterio que utilizamos? Amostragem? Bueno, podemos tener criterios estadísticos, ¿verdad? Porque esta es una muestra, vemos los que salen del promedio, podemos considerarlo como anormal o normal. 100% de las veces. 100% de las veces los que salen de un percentil o un promedio son anormal o tienen una enfermedad o un problema. Entonces tenemos un criterio que es el criterio estadístico. ¿Sí? Es así. Si menos del 25% de la población tiene esa característica, bueno, es anormal, es patológico. Hay que modificar, hay que tratar. ¿Es así? ¿Ay? ¿Sí o no? A ver, les pregunto, ¿quién le gusta el fútbol? Decime, ¿todos juegan como Neymar o como Messi? No. ¿Verdad que no? ¿Sí? ¿Sí? Bien poco. Y no es anormal, es una excepción, pero es algo que realmente es más óptimo. ¿Sí? Hay personas que miden, son altos y juegan básquet y son una estrella de básquet y tienen muy buena salud, y no por ser más altos que la normalidad es patológico, no tienen gigantismo ni otras cosas. Entonces vemos que es un criterio estadístico, pero por sí tiene sus falencias, ¿verdad? ¿Qué otro criterio podemos utilizar? Comparación, sí, que puede ser con lo estadístico.
Pero comparación en qué sentido, ¿por qué comparar? Comparar que atualmente é normal para uma pessoa. Lo que, lo que actualmente, entonces es algo cultural, la sociedad, la cultura, lo que se ve como aceptable, no aceptable, puede ser. Lo cultural también es un criterio para definirlo. Por ejemplo, acá hay dos paraguayos, dos chicas. Bueno, pero si yo les digo que creo que hay un rubito que por la tardecita después del almuerzo puede aparecer por ahí y le puede llevar a los niños y después ya desaparece, ¿les parecería algo anormal o normal? Anormal, dice ella. Yo estoy convencido de que hay un rubito, exquisito, que sale de entre la maleza y si le encuentra a una criatura le roba y le lleva. Desde antaño. ¿Les va a parecer algo normal o normal a usted? Anormal, usted está delirando. Está medio, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero no, es lo cultural, es lo que tiene que ver con la cultura paraguaya, se llama Yaterey, uno de los mitos. Y hay personas que creen en los mitos, ustedes tienen esas creencias todavía. Entonces, para esa cultura, que eso piense puede tener que ver con sus creencias culturales, el desarrollo de su sociedad o las características de esa persona, y puede ser que la mayoría en su población tenga ese mismo pensamiento. Entonces, no es anormal, es algo cultural. Le enseñaron desde chiquitito, pero no está delirando, es una idea delirante. Ahora, ¿cómo se desarrolla eso? Si es una cuestión cultural de creencia, es una cuestión. Ahora, si viene con otro tipo de características, ya es otra cosa. Pero tenemos en cuenta eso. Porque también tenemos que ver que a veces lo anormal se basa en lo que culturalmente se conoce, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, una persona que tiene una religión cristiana, cuando está en un episodio de manía, puede creerse el mismo Cristo, porque tiene que ver también con su cultura, con lo que sea. Una persona que tiene otro tipo, puede pensar que es Mahoma o que es alguna otra cuestión así que tiene que ver con sus creencias en un episodio de manía. Pero hay que tener también diferenciar las cuestiones que son naturales de la cultura. ¿Sí? En Brasil probablemente va a haber muchas de esas características. ¿Sí? Brasil tiene mucha influencia también de cuestiones como, ¿cómo se dice esto? De espirituales y cosas así, ¿verdad? Que para otras culturas pueden ser medio extrañas, o por qué piensan eso, no, ¿verdad? Pero si vos entendés el entorno cultural, es algo entendible para esa sociedad. Profe, rapidinho, uma coisa que eu não entendi em relação ao estadístico. Exemplo, o senhor disse que se a maioria das pessoas... No, yo no digo, un ejemplo. Sim, um exemplo. Ah. O exemplo que o senhor trouxe pra gente, que a maioria das pessoas, se tiverem a acontecer, quer dizer que pode ser um critério para normal, saúde ou fisiológico. Porém, hoje em dia, por exemplo, a maioria dos adolescentes ou dos jovens estão com bastante alterações pulmonares devido ao uso de tabaco, etc. E aí esse é um promédio alto. Alto. E aí a gente, nesse caso, já não entra numa... não é normal. Mira, primero, por eso te estoy diciendo, exclusivamente tomar el criterio epidemiológico, estadístico, como le quieras llamar, no es un criterio suficiente. Porque, como te digo, puedes incluir tanto cuestiones patológicas como no patológicas dentro de esas excepciones, ¿entiendes? O dentro de las generalizaciones también, ¿verdad? El consumo de alcohol, por ejemplo, está muy generalizado, pero ¿hasta qué punto ese consumo de alcohol es normal y hasta qué punto un trastorno por consumo de alcohol o un consumo problemático?
una dependencia, ¿cuáles son los criterios que vas a seguir viendo? Puedes tomar un criterio de la cantidad de alcohol que vos tomás y la cantidad de alcohol que ella toma. Pero para vos, esa cantidad de alcohol puede tener un efecto y para ella, esa cantidad de alcohol puede no tener efecto. Pero aí a gente vai entrar na teoria da relatividade? No es teoría de relatividad. Vamos a ver eso. Ella es biológicamente diferente. Ella puede tener una capacidad metabólica del alcohol diferente a vos. ¿Sí? Por eso hay que ver dónde se cumplen más esas cuestiones. Y otras características. Si ella toma cada vez que sale y se reúne con sus amigos, no hay problema. Pero si vos ya empezás a tomar casi todos los días de tu vida, empezando antes de desayunar, ya le metes un trago porque ya empezás antes de levantar y estás temblando, ya es otra característica va sumando, ¿verdad? Pero te digo, después vamos viendo. Entonces tenemos un aspecto cultural, tenemos un aspecto epidemiológico, ¿sí? Fisiológico, biológico. Biológico, podemos tener criterios biológicos. ¿Sí? Criterio biológico. Entonces, ¿qué es lo normal y qué es lo anormal? Vamos a tomar características biológicas que, ¿cómo sabemos qué es lo biológico patológico normal? Acá hablamos de una cuestión. Ella tiene una capacidad metabólica, una capacidad oxidativa metabólica diferente al de ella. ¿Cuál es normal? Ella tiene mucha mayor capacidad metabólica que ella y ella no se emborracha con el alcohol. Ella toma un poquitito y ya se emborracha, le deja por el suelo tirado. ¿Cuál es normal? ¿Cuál es patológico? ¿Quién es normal y quién es patológico? ¿Ah? Os dois acho que é normal. O que é normal No pra mim necesariamente. não é normal pra ela. No necesariamente. Imagínense, ella toma todos los días alcohol, supongamos. Todos los días de su vida está tomando cachaça. Todos los días ella toma cachaça. Vinho, professor cachaça muito. No, pero te digo tomar, por si acaso. No digo que vos tomás eso. Pero imagínense, ella toma todos los días. Y ella, cada fiesta nomás toma así, yo qué sé, casamiento, una o dos veces al año. Ella desarrolló un perfil metabólico mayor para una capacidad metabólica mayor por la sobreexposición al alcohol. ¿Sí? No es que ella, por tener una mayor capacidad metabólica, no está alterado o no es malo para ella. Ella puede tener porque hay un acostumbramiento y el hígado está ahí, metido en el hígado graso de aquello y está toda agrandado porque está ahí metabolizando constantemente ese tipo de sustancias. Pero no porque tiene un mejor, entre comillas, perfil alcohólico y una mayor resistencia al alcohol, eso es más normal que eso, ¿verdad? Cosas así, o sea, tenemos que ir viendo, hay criterios y criterios. El criterio biológico nosotros lo tomamos muy en cuenta en la medicina como el principal, pero hay ciertas características. No todo lo biológico es patológico, no todo lo que es extraño o poco frecuente en la biología es patológico también, ¿sí? Bueno, y tampoco lo podemos tomar especialmente en salud mental como único parámetro, porque vamos a ver que hay muchas situaciones externas que influencian en el desarrollo de la enfermedad. Por ejemplo, aquí este compañero nuestro puede tener genes que le predisponen a la hipertensión arterial, y aquí esta nuestra compañera puede tener genes que le predisponen a la diabetes, y él no tener ninguno de estos genes. Pero él y ella tienen ninguno ni diabetes ni hipertensión, y él sí tiene hipertensión arterial. ¿Qué pasó aquí? ¿Verdad? Bueno, lo biológico no siempre es lo único determinante que se desarrolla en una patología. ¿Está? Ocurre, ustedes ven, toda su familia tiene hipertensión y diabetes, pero él lo tiene. Y él no tiene ningún familiar con diabetes y hipertensión. Ah, no, es poco probable, pero a él tiene diabetes e hipertensión. ¿Por qué? Sedentarismo,
hábitos alimentarios, yo que sé, tiene un riñón que ya no funciona y el otro está funcionando ahí al 10%, tiene una fibromialgia, una diabetes, una hipertensión secundaria, yo que sé, ¿verdad? Pero, como le digo, lo biológico también es un parámetro, pero no podemos tomarlo aisladamente, ¿sí? O sea que tenemos que ver eso de que lo normal y lo patológico en salud mental lo tomamos con algunos criterios que son más bien, en salud mental por lo menos, que son más bien diversos, ¿sí? No tomamos un solo parámetro, podemos ver que la mayoría de los trastornos mentales tienen etiologías múltiples o muchos factores también que están relacionados. Una persona que sufrió un trauma severo en su infancia tiene mayor probabilidad de desarrollar ciertos trastornos. Pero también no todas las personas que sufrieron ese trauma severo desarrollan los mismos trastornos, ¿entienden? Entonces, ¿qué hay ahí? Van a ver que hay estudios que se hicieron en gemelos monocigóticos y no es del 100% la correspondencia. Entonces hay otros factores, no solamente lo biológico, lo genético, lo metabólico, porque en teoría los gemelos monocigóticos son prácticamente iguales, cosas que no es también así, te puedan ver como eso, ¿verdad? La epigenética y otros muchos problemas, muchas cosas ocurren durante el desarrollo. Bueno. Les quiero leer algo que van a tener en su librito de psiquiatría. ¿Qué le pasa? Lo voy a poner para radio. O sea, que tienen ya ustedes. Tienen que. Primero de esto es muy temprano. Internet no es eso. ¿Alguien tiene ese librito naranjado de psicopatología? Acá está, exploración psicopatológica. Bueno. Estamos desarrollando un poquito de eso. No hay forma de poner esto. Vamos a prender otra vez. Acá estamos viendo un poquitito los ¿cómo yo puedo hacer que salga ahí? Poner en presentación, ¿verdad? O hacer que duplique la pantalla. ¿Dónde irá para la pantalla? F5, ¿verdad? O sí. ¿Ah? Este. Bueno, acá estamos viendo estos criterios, ¿verdad? El criterio estadístico, el subjetivo, social o cultural, biomédico, ¿verdad? Y hay otros criterios, ¿verdad? Bueno, pero acá tenemos muchas de las situaciones en las cuales nosotros estamos mirando, ¿verdad?
El sufrimiento personal es una situación muy subjetiva también, ¿verdad? ¿Qué tanto mal o qué problemas le producen a la persona? ¿Qué tanto malestar? ¿Sí? La desadaptación al entorno, qué dificultades le produce a la persona para funcionar, ¿verdad? ¿Sí? Para relacionarse, para funcionar socialmente, en el ambiente laboral, académico, para alcanzar sus metas, etc. La irracionalidad y incomprensibilidad, ¿sí? Aquello que va allá de la lógica de lo que se espera que normalmente haga una persona o actúe una persona, ¿verdad? Hay muchos elementos. La violación a las normas morales, inclusive a las normas legales, ¿verdad? También podemos considerar como anormal. Y los déficits. Hay varios criterios que podemos ir tomando para definir o obtener, pero todo eso es así o no es así. Y acá está lo que dice. Por sí solos resultan insuficientes para definir anormalidad y anormalidad. ¿Sí? Y los define como complementarios y necesarios para estos conceptos. ¿Sí? Y aquí, ¿verdad? Una restricción de su libertad. Hablan de la psiquiatría como una patología de la libertad. Dicen, ¿pero qué es eso? Bueno, cuando una situación le dificulta a la persona para desarrollarse plenamente, para funcionar socialmente, relacionarse, interactuar con otras personas, alcanzar sus metas, etc., y le genera un sufrimiento importante y significativo, ¿verdad? Se puede considerar como anormal. ¿Sí? Es decir, les voy a poner un ejemplo. La ansiedad. La ansiedad es algo que ustedes habrán experimentado en algún momento de su vida. En algún momento se sintieron ansiosos o preocupados por algo que todavía no ocurrió y que piensan que puede salir mal. Por ejemplo, un examen. ¿Sí? Un examen de una materia muy difícil, o yo que sé, un examen de ingreso, o cuando tengan que rendir el examen de la reválida, etc. Es algo importante en su vida y de ese resultado dependen muchas otras cosas y le genera ansiedad, preocupación. Esa ansiedad, todos lo experimentan, o sea, la preocupación intensa por algún elemento de acuerdo a la gravedad del asunto nos puede afectar a cualquiera de nosotros en cualquier momento de nuestra vida. Pero la ansiedad tiene una función, así como el dolor en el cuerpo. Esto lo suelo explicar yo a mis pacientes. Cuando hablan de la ansiedad y el malestar emocional, ¿cómo entenderlo? No hay que tomarlo como malo o bueno las emociones que tenemos, sino entenderlo. Por ejemplo, ustedes digan, bueno, mejor no tener miedo y enfrentar todo lo que venga. Bueno, si no tuviéramos ansiedad, probablemente me presentaría todos los exámenes en la primera mesa. Puede ser. Puede ser. Pero imagínense el dolor. El dolor es desagradable. ¿Alguna vez experimentaron dolor? ¿Se quemaron la mano con un encendedor o se martillaron el dedo con algo o se tropezaron y se rasparon la rodilla? Durante se siente dolor o se fracturaron un hueso, mucho más intenso el dolor. Cuando uno siente el dolor, es desagradable, lo primero que quiere hacer es dejar de sentir ese dolor. Haría cualquier cosa para dejar de sentir ese dolor, especialmente si es muy intenso. Y ese dolor afecta muchas acciones que nosotros estamos tomando, ¿verdad? Pero sería mejor vivir sin dolor. Es desagradable, pero ustedes piensan, genial, vamos a sentir el dolor en todos los seres humanos. Entonces, cuando van a hacer, le quemamos los centros de dolor y nadie va a sentir dolor. O creamos un fármaco que bloquee el dolor en todos los seres humanos.
Genial eso, ¿verdad? Nadie va a sufrir más dolor. ¿O no? No. ¿Por qué? ¿Eh? Sistema de defesa. Claro, el dolor tiene una función, nos avisa que algo está mal. ¿Cómo no vamos a saber que nos estamos quemando, que estamos poniendo nuestras manos sobre el horno y nos estamos quemando si no sentimos dolor? ¿Cómo vamos a ver que se fracturó nuestra pierna, nuestro húmero, caímos de la moto y ¡pah! Húmero, el fémur? Bueno, se nos fracturó el fémur y estamos ahí desangrándonos, estamos en un shock hipovolémico y no sentimos el dolor. ¿Cómo vamos a ver que tenemos una apendicitis aguda, que tenemos un apéndice inflamado, un apéndice inflamado en nuestro abdomen? Si no sentimos dolor, el dolor puede ser molesto, desagradable, pero tiene una función, nos indica así la ansiedad, la tristeza, el miedo, la ira, el enojo, la tranquilidad, ¿sí? Todo eso nos va comunicando cosas, ¿sí? Bueno, pero la ansiedad puede llegar a ser patológica. ¿Cuándo llega a ser patológica? Bueno, les voy a dar un ejemplo extremo. Tuve una paciente de aproximadamente 27 años que me llamaron para atenderla en forma domiciliaria porque la pobre joven no podía ir a las consultas. Estaba embarazada, estaba creo que terminando el primer trimestre de embarazo y ella no podía salir de su habitación. Todo empezó por una crisis de pánico que ocurrió estando por la calle y después esas crisis de pánico se fueron presentando con más frecuencia y la joven empezó a tener miedo de esas crisis de pánico, porque en esas crisis de pánico sentía que se iba a morir, que le dio un infarto, alguna cuestión y se iba a morir. Y empezó a evitar las situaciones en las cuales se presentaban las crisis de pánico. A tal punto que fue dejando de ir al supermercado, fue dejando de ir en ómnibus, después ya no podía más ir en auto, después ya no podía más salir ni a caminar enfrente de su casa, ya no podía más ir ni siquiera a sus consultas prenatales, porque cada vez que salía hacia esa zona se le generaba una crisis de pánico. Entonces, ¿qué pasaba? Iba evitando cada vez más situaciones hasta el punto de que no salía de su pieza ni para irse al baño. El baño estando la puerta de su pieza, usaba un pasillo y ahí estaba el baño. No podía irse porque tenía crisis de pánico intensa. Lloraba, se desesperaba, se agarraba de algo y no podía salir de la pieza. Eso es patológico, porque afecta a la funcionalidad en esta situación profundamente. Tanto que no podía hacer ni lo mínimo para funcionar. Y irse al baño a frente de su habitación. ¿Sí? Eso tenía una repercusión, el malestar intenso que la persona sentía, todo lo que implicaba el no poder salir, ni siquiera sus consultas prenatales podía hacer. Y tenía muchísimo miedo de que algo le pase a su bebé, por eso tampoco quería tomar medicamentos. Tuvimos que hacer un montón de intervenciones primero para poder que acepte la medicación y después, una vez aceptando la medicación, tuvimos que esperar un buen tiempo a que actúe la medicación y haciendo algunos tipos de lo que se llama terapia de, lo que hay es desensibilización. Empezamos a hacer algunas cosas gradualmente, ella iba enfrentando hasta que finalmente logró funcionar nuevamente con medicación y psicoterapia. ¿Sí? Pero ahí vemos, por ejemplo, lo que es algo patológico. Algo que todos experimentamos alguna vez puede llegar a ser patológico, ya sea por la intensidad, por la frecuencia, etcétera, pero que causa un malestar importante y altera en gran medida la funcionalidad. ¿Sí? La salud mental es muy importante, la capacidad de la persona de decidir libremente lo que quiere. Dicen, pero no, hay personas que por un cuadro depresivo o por alguna situación no llegan a lograr lo que realmente se puede, y no porque no tienen capacidad, sino porque les bloqueaba ese trastorno. Hay gente que puede haber sido médico, ingeniero, abogado, presidente de la universidad, pero no llegó a desarrollarse porque tenía un trastorno mental que le bloqueó todo eso y se conformó con lo que podía dentro de lo mal que se sentía. ¿Sí? Eso es patología de salud mental. Cuando uno
no puede desarrollarse plenamente por algún factor específico. En pocas palabras, no es tan así, pero tiene también otros elementos biológicos, estadísticos y otras cosas, ¿sí? No es simplemente ese factor, pero la repercusión en la persona es esa, la persona no funciona, ¿sí? Y hay también alteraciones biológicas, se pueden ver también cuestiones estadísticas, por ejemplo, vemos que tales tipos de problemas son más frecuentes en varones, mujeres en tal edad, etc. Y la forma de presentarse inclusive, ¿sí? Entonces, la libertad se relaciona con la conciencia, el juicio y la autodeterminación, que crean los registros subjetivos de diferenciación del sujeto a fin de determinar su capacidad frente a sus acciones y hacerse responsable de sus hechos. ¿Sí? O sea, uno tiene que ser capaz de dirigir su vida y de hacerse responsable de las consecuencias, ¿sí? Tanto positivas como negativas. Y ser consciente de ello. Bueno, 8:50. ¿Quieren descansar un ratito? Sí.